Este canto nos dieron como un reto para un encuentro iberoamericano que tuvimos aquí en Honduras, el segundo encuentro iberoamericano en Honduras, y nos dieron el reto de poder componer este canto. El canto se titula Ecos del Calvario. En el Gólgota, la muerte de un inocente. Es el hablar de muchos, de aquellos que crueles y fieles a sus ideales clavaban a Jesús cual penitente. Con el Calvario resuenan a diario en las almas indolentes o en corazones sedientos de amor que bregan sin esperanza. Medrosos claman de alguien que cambie y toque vida, cual solo Jesús lo puede hacer. Con el Calvario resuenan a diario en las almas indolentes o en corazones sedientos de amor que bregan sin esperanza. Medrosos claman de alguien que cambie y toque vida, cual solo Jesús lo puede hacer. Su angustia, pasión y dolor produce un eco en los corazones. Su agonizante momento cobra vida en un Iberoamérica que se levanta y pregona un mundo moribundo. Su evangelio transforma vida. Ecos del Calvario resuenan a diario en las almas indolentes o en corazones sedientos de amor que bregan sin esperanza. Medrosos claman de alguien que cambie y toque vida, cual solo Jesús lo puede hacer, cual solo Jesús lo puede hacer. El siguiente canto que estaré entonando se titula Solo en tu presencia. Este canto lo compuse 2 semanas antes de mi accidente, el 11 de noviembre del 2019. Y creo que esa fue la voz de Dios como un consuelo anticipado para que cuando llegase la situación de mi accidente pudiese tener consuelo en la plática con nuestro Dios. Así que ese fue el producto de esa inspiración 2 semanas antes. Dios quiso darme este canto. Solo en tu presencia se titula el canto. Solo en tu presencia, Dios, puedo ser tal cual soy. Puedo abrir mi corazón y orar junto a ti, descansar en tu regazo, llenarme de tu paz. Solo en tu presencia, Señor, puedo soltarme, sabiendo que tú estás dispuesto a tomarme, sabiendo que en ti hay perdón y esperanza. Solo en tu presencia, Señor, puedo soltarme, sabiendo que tú estás dispuesto a tomarme, sabiendo que en mí hay perdón y esperanza. Este canto, el siguiente canto igual, se titula Tu presencia en mí. Este surgió debido a las pláticas continuas que tenía en los momentos de recuperación de mi accidente.
Han sido 2 años de mi accidente hasta el día de hoy, donde he aprendido tantas cosas en la intimidad con Dios. De manera que este otro canto lo compuse debido a esa estrecha relación de comunión, de comunicación con el Señor a través de la oración, a través de la lectura bíblica. Tu presencia en mí. Siendo tu presencia día a día, puedo hablar contigo sin medida. Puedo escuchar tu voz hablándome. Puedo vaciar mi vida y llenarme de ti. Siendo tu presencia en mí, cuando te alabo, cuando te adoro, cuando te oro, en la forma en cómo tú me llenas, tú me animas, tú me quebrantas, tú me amas, siendo tu fuerza y poder en tu palabra, siendo tu presencia en mí, cuando te alabo, cuando te adoro, cuando te oro, en la forma en cómo tú me llenas, tú me animas, tú me quebrantas, tú me amas, siendo tu fuerza y poder en tu palabra. Y la última canción, el último canto que compuse, y es el último canto que quiero entonar para gloria y honra del Señor, y para que ustedes también gocen y disfruten conmigo esta intimidad de los manos del Señor. Mi alabanza es para ti. Es cortito igual, pero denota el sentir de su siervo, de su hermano en la fe, Petronilo. Mi alabanza es para ti. Bendito es tu nombre por siempre, mi Señor. Adorado sea, porque eres digno, digno, digno. Mi alabanza es para ti. Me postro en adoración. Sublime eres por siempre, solo en ti mi refugio encontré. Mi alabanza es para ti, me postro en adoración. Sublime eres por siempre, solo en ti mi refugio encontré. Bendiciones. Amén, amén. Gracias, hermano. Desde el Progreso, Jorro, Amén. Honduras. Amén. Gracias, de verdad que muy bonita, y gracias por hacernos nosotros partícipes de todas esas letras que usted ha escrito, esas alabanzas, todas para el Señor. Nos animan a nosotros también, así que aquellos que tienen ese deseo también de escribir, vamos a comenzar a escribir, vamos a comenzar a escribir y a demostrar a nosotros que nuestro corazón está lleno de gozo para el Señor. Animo a los hermanos que están ahí. Yo sé que hay muchos hermanos que tienen esas venas también artísticas, y escribir estas alabanzas para Dios, pues nos ayudan bastante. Anímense, hermano Juan Polanco, todo y cada uno de los que están ahí, vamos a animarlos a hacerlo. Hermano Petronilo, Dios pues le bendiga y gracias por compartir con nosotros estas hermosas alabanzas. Vamos a seguir con nuestro programa, y ahora pues venimos con el hermano David. Ahora sí vamos a utilizar el hermano David Helio para que nos presente al conferencista de esta noche. Muy buenas noches a todos. He conocido a Carlos hace unos cuantos años. Tengo entendido que dejó sus pecados en el mar Atlántico
en julio 30 de 1981. Y que poco tiempo después tenía el deseo de estudiar la palabra de Dios para poder predicar, y comenzó a estudiar la palabra y ayudar a las iglesias de Cristo en Puerto Rico. En enero de 1985 se mudó para Massachusetts, siguió estudiando para predicar y trabajó con las iglesias de Cristo en Northborough, Mansfield y Lawrence, Massachusetts. Y en abril de 2005 se fue para Puerto Rico, nada más para ayudar a su madre, que estaba grave, pero se quedó 13 años allá en Puerto Rico. Y allí ayudó a la iglesia en Levittown por 2 años y la iglesia en Vega Baja por 11 años. Y en mayo de 2018 se mudó para Florida, donde sirve al Señor en Florida. Otro detallito es que antes de ser cristiano era boxeador, y tengo entendido que era un vencedor, que no sé si se ganó todas las luchas, casi todas por knockout, según tengo entendido. O sea que era un vencedor, pero ahora dejó eso y es más que vencedor. Así que adelante, Carlos. David, gracias por esa presentación. No esperaba eso, pero gracias. Vamos por aquí a tratar de poner todo por aquí. Primeramente. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, hermano, sí. Sí, se ve. Ok, perfecto. Bueno, primeramente, antes de comenzar, le quiero dar gracias al hermano Ángel por hacerme la invitación, y a Cristo Jesús, ¿verdad? Nuestro Salvador, nuestro Señor, que nos da la vida y como estar positivo y aceptar los retos para predicar y enseñar la palabra de Dios. También quiero darle gracias a la iglesia completa en Lawrence, que la quiero tanto, ahí en Lawrence, Massachusetts. Y así que gracias a todos los hermanos que están aquí reunidos. Y antes de comenzar con la conferencia, quiero que tengan paciencia desde el principio hasta el fin, porque vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Y si, ¿verdad? Y si quiere coger notas, aunque trato de poner todo en la pantalla, para que a lo último pues analicemos todo este mensaje. Así que, ¿de qué vamos a hablar? Pues nosotros vamos a hablar en el diseño de Dios para la familia. Ese es el tema de esta noche, el diseño de Dios para la familia. De verdad que es un asunto de mucha importancia. Ahora, ¿por qué queremos hablar del diseño de Dios para la familia? Yo creo que todos sabemos que allá en Génesis, cuando Adán mismo se vio que estaba solo, le pidió a Dios y Dios le hizo una ayuda idónea, no una esclava, sino una ayuda idónea, ¿verdad? Y de ahí le dijo Dios que multiplicaran la tierra, y ahí vino la familia, la institución más antigua del mundo, ¿verdad? El matrimonio, después, pues el matrimonio, la familia. ¿Por qué es tan importante la familia? Quiero que pensar antes de seguir hablando un poquito. Satanás lo sabe muy bien, la importancia de la familia. Por eso que ha atacado por diferentes maneras, por diferentes medios, usando diferentes estrategias, y la ha atacado porque sabe que es bien importante la familia. Ahora, Dios ha diseñado un diseño para la familia, y eso es lo que quiero tratar de esta noche con la ayuda del Santo de Dios, ¿verdad? Que nos ayude a presentar este mensaje. Lo estoy trayendo con toda humildad, con toda convicción. Así que vamos a pensar eso del diseño de Dios para la familia. ¿Qué es un diseño? ¿Verdad? ¿Qué es un diseño? Ahí está la pregunta, ¿qué es un diseño? Pues es el plan de acción detallado que Dios ha dado al hombre para ponerlo por obra. Noten eso. O sea, cuando nos ponemos a pensar en esa primera oración, ¿qué es un diseño?
es el plan de acción detallado. No es un plan para solamente mirarlos y sentarnos y mirar ese plan de lejos, sino es un plan de acción. Y está bien detallado de parte de Dios ese plan. Y es para ponerlo por obra. Déjame tratar de mover esto un poquito hacia arriba para poder ver mejor las aquí. Ok. Dios trabaja por diseños. Dios es un Dios de orden, de planes bien estructurados. Ese es nuestro Dios. Dios le da al hombre instrucciones a seguir para que sigan su diseño. Pensemos en dos ejemplos. Hay muchos ejemplos en la Biblia, muchos ejemplos, pero pensemos en dos. Pensemos en el arca de Noé, en el tabernáculo de reunión que más tarde fue reemplazado por el templo. Y vamos a mirar, ¿verdad? Cuando hablemos un poquito de estos dos ejemplos, cada uno de estos ejemplos fue puesto por Dios de una manera estratégica, bien diseñada. Lo que quiero tratar desde el saque, desde el empezar, que estos diseños que Dios ha hecho, el arca de Noé, el tabernáculo, estamos hablando ahora de la familia. Esto no vino al azar, esto no vino a lo loco, esto no vino así de la nada, sino que estuvo bien pensado y diseñado por Dios. Ahora, pensemos un poquito en el arca de Noé. Cuando pensamos en el arca de Noé, yo sé que su mente están viniendo muchos versículos en la Biblia, pero como estamos hablando de diseño, vamos a mirar estos versículos. Génesis capítulo 7, 14 al 16. Génesis 7, 14 al 16. El versículo 14, noten cómo Dios habla con Noé, cómo él le da su diseño y le dice en el versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, no de cualquier madera, le está dando su diseño de gofer. Harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera, no solamente por fuera, no solamente por dentro, es por dentro y por fuera. No va a usar otro ingrediente, sino que brea. Después en el 15 dice, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Note que hasta le da especificaciones de cuán largo y cuán ancho va a ser. Después le dice, una ventana harás el arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás las puertas del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Noten el diseño de Dios para que Noé hiciera el arca. Y sabemos por la escritura que Noé se sujetó a Dios, obedeció y lo hizo exactamente como pidió Dios. Y dice el Nuevo Testamento que por esa obediencia, por esa fe, él condenó al mundo. Y 8 personas, él y su familia, fueron salvas porque él obedeció el diseño de Dios. Ahora, pensemos en el tabernáculo, que más tarde fue reemplazado y fue llamado el templo. Si miramos hacia la derecha, hay una flecha donde dice que en esa flecha hay una cortina de separación de entrada, ¿verdad? Y hacia arriba te dice que hay 3 departamentos. Está el atrio, está el lugar santo hacia el medio y hacia la izquierda está el lugar santísimo. Y cuando miremos hacia el fondo, hacia abajo, después de la cortina de separación de entrada, menciona que en el atrio hay altar de la ofrenda quemada, el lavacro. Después hay un primer velo, ¿verdad? Ese es para entrar al lugar santo, a ese departamento. Y dice que en ese departamento está la mesa del pan de la proposición, está el candelero de oro, está el altar del incienso. Después hay un segundo velo que separa el lugar santo de el lugar santísimo y ahí está el arca del pacto. ¿Por qué estoy trayendo todo esto? Vamos a mirar este versículo. En Hebreos capítulo 8, en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 8, versículos 5 al 7 nos dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole,
mira, haz todas las cosas conforme al modelo o al patrón o al diseño que se te ha mostrado en el monte. Es interesante que en este capítulo están, ¿verdad?, enseñando dos pactos, el nuevo y el antiguo, pero al mismo tiempo está diciendo, mira lo importante que fue en el pasado, en el antiguo, y cómo Moisés erigió el tabernáculo de conforme a lo que Dios dijo, conforme al modelo. Versículo 6, hablando ahora del nuevo pacto, dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Así que estamos viendo aquí un ejemplo del Antiguo Testamento, cómo Moisés para erigir el tabernáculo tuvo que ir conforme al modelo de Dios. Y Dios lo bendijo. Y vemos aquí que el versículo 6 y 7 hay un nuevo pacto dado, ¿verdad?, por Jesucristo, y que tenemos que nosotros seguir. Ahora, hay un diseño de Dios para la familia. Y eso es lo que yo quería llegar, pero quería dar estos dos ejemplos. Hay un diseño de Dios para la familia. Y cuando la familia camina en ese diseño, no en otro, sino en el diseño de Dios, el Señor la bendice. Debemos pedirle al Creador ayuda para poder construir nuestra familia conforme a su diseño, no a la filosofía de este mundo, no la corriente de este mundo, no las cosas que suceden en este mundo. Y es triste decirlo, que hay tantas cosas que quieren usar el diablo para romper, destruir, dañar, corromper la familia. Hay muchas cosas que no quiero entrar en este momento, pero sí quiero hablar que hay un diseño de parte de Dios para tener victoria en Cristo Jesús. Y quizá usted dirá, ¿y cuál es el diseño? ¿Qué es lo que tú quieres hablar, hermano Carlos? ¿Cuál es ese diseño? Pues vamos a mirar lo que dice ya mismo la poderosa palabra de Dios. Porque este diseño es para así poder modelarlo. ¿Escucharon esto? Este diseño, como hablamos ahorita, es de acción. Tenemos que practicarlo, tenemos que, para modelarlo, como mencioné en este pensamiento, para así poder modelar el diseño de Dios a un mundo perdido, que tanto necesita salvación como nosotros mismos. Y recuerda, Dios cuenta con su familia y la mía. Dios cuenta con su familia y la mía. Así que veamos el modelo de Dios. Veamos el diseño de Dios. ¿Cuál es este diseño? ¿Cuál es este diseño? El diseño de Dios para la familia. Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 21. Yo voy a leerlo en estos momentos sin entrar en muchos detalles, solamente para pensar, y después vamos a tratar de entrar en cada versículo. Todos sabemos lo que es un entero, ¿verdad? Aquí 4 versículos, pues viene siendo 4 cuartos. 4 cuartos hacen un entero. Y si pensamos, ¿verdad?, en el porciento, cada versículo es un 25%, los 4 juntos hacen el 100%. En este diseño que Dios ha preparado para la familia, en el versículo 18, habla primeramente a las casadas. Y dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y después en el 19 le habla a los maridos o a los esposos o a los casados y le dice, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Después en el versículo 20 le habla a los hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y en el versículo 21 le habla a los padres, ¿verdad? A los casadas y casados, a los padres. Y le dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí he leído el diseño de Dios para la familia. Claro, hay muchos otros versículos y muchas cosas que podemos pensar, pero vamos a analizar estos versículos un poco. Parte 1.
hablándole a las casadas, para las que se piensan casar y para las solteras que tanto en un futuro se pueden también casar, porque es menester, es necesario que conozcamos el diseño de Dios. Así que miremos ahora el versículo 18, Colosenses 3:18. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y le puse un pensamiento abajo. Aquí hay dos palabras que nos ponen a pensar. Las palabras sujetas y conviene. Entonces esas dos palabritas conlleva mucho peso, las sujetas y conviene. Ahora vamos a leer el versículo 18 otra vez. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Así que vamos a hablar un poquito de lo que significa sujeto o sujeta. La palabra griega traducida como sujetarse es upotazo. Es la forma continua del verbo. Noten esto, la forma continua del verbo. Esto significa que someterse o sujetarse a Dios, estos son tres ejemplos que estoy dando, sujetarse o someterse a Dios o a la palabra de Dios o a su esposo o a las autoridades, dependiendo del texto que estamos leyendo, no es un acto de una sola vez. ¿Verdad? No es que fui a la iglesia hoy domingo, me sometí a Dios, cumplí la palabra de Dios hoy domingo, pues mira, 3 domingos más no tengo que reunirme. No, es un acto de continua obediencia, de continua fe, ¿verdad? Así que es una actitud continua que se convierte, cuando tú lo estás practicando, se convierte en un patrón o un modelo o un diseño de comportamiento. O sea, cambia tu mente, tu corazón, ¿verdad? Y por eso es que está esa palabra sujetarse. Ahora, someterse no es una mala palabra y eso es donde creo que las damas, las casadas tienen problemita con esta palabra. Yo espero que no, pero sí he hablado con muchas y tienen problemas con entender esta palabra. La sumisión no es un reflejo de inferioridad, porque ellas creen que si se someten a sus maridos, se sujetan a sus maridos, que se sienten inferiores. No, no es eso. O de menor estima o valor, no. La sumisión no es un reflejo de inferioridad o de menor estima o valor. Y antes de leer lo próximo que quiero leer, vamos a dar unos ejemplos. Yo estoy buscando trabajo. Lleno unas solicitudes, me llaman, me entrevistan, me dicen lo que tengo que hacer para ganarme ese cheque semanal o mensual, como sea. Yo me someto a lo que dice la compañía y hago todo lo que ellos digan, ¿verdad? Y trato de hacer la producción y lo hago como enseña la Biblia, para Dios. Lo hago para su honra, para su gloria. Y lo hago de esa manera. Yo se supone que no me sienta inferior al someterme a las leyes de esa compañía para hacer esa tal producción. Ni me voy a sentir de menor estima o valor que nadie de los que están trabajando ahí. No, yo me siento bien. Las compañías entienden esto. Aún los supervisores, los managers entienden esto y por eso que ellos dan bonos, incentivos para seguir que el trabajador se sienta bien, contento, hagan la producción y no se sientan inferiores ni de menor estima o de valor, porque ellos son una parte importante en esa compañía o en esa fábrica. Ahora, pensemos en Cristo. Cristo se sometió constantemente a la voluntad del Padre. Bien, pónganse a pensar en esto. Aún hasta lo último, cuando estaba en el huerto de Getsemaní. ¿Qué dijo él por 3 veces? Padre, por favor, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Eso se sujetó hasta la muerte. Cristo se sometió constantemente a la voluntad del Padre y por esa buena actitud de sujetarse se coronó como nuestro Salvador, Redentor, liberador o libertador nuestro. Y jamás y nunca nosotros vamos a decir que Jesús era inferior o de menor estima o de menor valor porque no se sujetó al Padre. Al contrario,
lo estimamos y lo amamos porque por medio de él es la salvación. Una esposa debe someterse a su marido. Claro, quiero también poner este punto claro. No estoy hablando de maridos abusadores que abusan de sus esposas y la tienen como trapo de inmundicia y esclavas y se creen que tiene una esclava en vez de una esposa. No estoy hablando de eso. Esas mujeres sufren. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esposos que no entienden muchas cosas y quieren echar para adelante, pero le hace falta cierto conocimiento para ponerlo en práctica. Y una vez que se ponga en práctica, como dicen por ahí, el conocimiento es poder, pero cuando se pone en práctica. Así que una esposa debe someterse a su marido, no porque las mujeres sean inferiores, escuchen bien, o de menor valor o estima, sino porque así es como Dios diseñó la relación matrimonial para que funcione. Y si tú te pones a pensar, los gobiernos, en las escuelas, todo tiene un modelo, tiene un patrón, tiene un diseño de trabajo. Y Dios creó el matrimonio también con un diseño. Y por eso que dice, así conviene en el Señor. Indica que cedemos nuestra voluntad a la de Dios. El diseño de Dios es el mejor, es perfecto. Ahora, la concordancia griego de Strong, la 1163, nos dice de la palabra conviene. Recuerda el versículo, ¿verdad? Como conviene en el Señor. La palabra conviene nos dice que es necesario. Nos dice que es menester. Nos dice que es un deber. Es preciso, es cierto. Entonces, ahora traje ese mismo versículo, Colosenses 3:18, con la traducción TLA, que es la traducción del lenguaje actual. Y dice, ustedes, las esposas, deben sujetarse a sus esposos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Lo que se espera, lo que conviene, lo que es necesario, lo que es un menester, lo que es un deber de parte de las mujeres casadas. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Interesante estos versículos también, y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En Colosenses dice, como conviene en el Señor, y aquí dice, tiene que estar sujeta a su propio marido como al Señor, como si fuera que te está sujetando al Señor. Palabras pesadas, palabras que lleva mucho impacto. Dice el versículo 23, y ahora explica el por qué. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y después termina un versículo bastante fuerte y dice, en todo. Claro, di el ejemplo, que no para los abusadores, no, pero de verdad, aquellas mujeres tienen que sujetarse, someterse a sus maridos en todo. Y explica el por qué. Dios ha estructurado un diseño y dice que el marido es la cabeza. Y muchas personas tratan de decir, no, la cabeza no significa esto. Pero según ese versículo, ¿quién es el que manda a la iglesia? Cristo. Dice, así es como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, cuando digo que manda, cuando lleguemos a la parte del hombre, vamos a entenderlo mejor. Pero en sí la cabeza significa el que tiene el mando, el que tiene la dirección, el líder principal, ¿verdad? Y dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y dice que la cual es su cuerpo, y sigue mencionando ahí, ¿verdad? Y él es su salvador. Y así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así como la iglesia está sujeta a Cristo, a veces yo digo, como debe estar sujeta a Cristo, porque a veces somos tan desobedientes, ¿verdad? Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces quiero dar una porción más antes de hablar de los hombres, de los casados. Primera de Pedro, capítulo 3, del 1
al 6 vamos a leer, pero en la pantalla está del 1 al 3. Asimismo, vosotras, mujeres, ahora este es el apóstol Pedro, no es el apóstol Pablo. Y muchas personas dicen, no, el apóstol Pablo que es un machista. ¿Y qué dirán del apóstol Pedro? Pero vamos a leer el versículo 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Qué interesante que aún un esposo incrédulo puede mirar, puede pensar, puede decir, wow, ¿cómo es posible que mi esposa se sujeta a mí? De verdad que yo no he visto una mujer como ella. Esa conducta que ella está enseñando, que empieza por la sujeción, puede impactar el esposo incrédulo. ¿Por qué? Porque dice el versículo 2, porque el esposo que está haciendo, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, este esposo incrédulo, pensando en estos versículos, está mirando a esta mujer que busca de Dios, que va a la iglesia, que trata de hacer todo lo que es correcto y al mismo tiempo se sujeta a él. Eso le impresiona a él. Y después en el versículo 3 hay una cosa interesante. Hay algunos hombres que caen en esto. Ahora, claro está, tengo entendido que es un poco más las mujeres. Pero dice aquí Pedro, en 1 Pedro 3:3. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos. Hay muchas veces competencia entre las hermanas y eso me da tristeza muchas veces. Y fulanita de tal está echando su vestido lujoso y la otra se pone un poquito celosa y para la próxima semana se compra un vestido mejor que su hermanita y allá está la familia sufriendo porque está usando el dinerito de la compra para tener un vestido mejor. Qué tristeza, ¿verdad? Yo he visto todo eso. Esas son experiencias que yo he visto, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pedro, 1 Pedro 3, sigue del 4 al 6. Después que menciona, no debe ser el exterior, no debe ser aquello, lo otro que ya leímos, sino el interno, lo que Dios ve, el del corazón donde habita las emociones, los sentimientos, el intelecto, la voluntad, las intenciones del corazón, los pensamientos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Ahora noten cómo termina el versículo 4, que es de grande estima delante de Dios. No tenga miedos, hermana, en sujetarte a Dios, a su palabra, a tu esposo. Eso es de grande estima delante de Dios. Dejen de estar peleando con esa palabra de sujetarse. Es bíblica y es parte del modelo de Dios. Versículo 5 nos dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en quién, en Dios, pero al mismo tiempo estaban ¿qué? Sujetas a sus maridos. Después nos da un ejemplo tremendo. Versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras, interesante esto, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Muy interesante porque la mujer se debe sujetar al marido. Pero vamos ahora a la parte número 2. Para los casados y para los que se piensan casar y para los solteros también. Ahí tenemos el versículo Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí hay dos palabras que nos ponen a pensar también. Las palabras amar y ásperos. Así que vamos a pensar la palabra ásperos primero, porque si entendemos la palabra ásperos, se nos va a hacer más fácil entender la palabra amar.
Cuando pensamos en la palabra ásperos, ¿qué significa la palabra áspero? Bueno, pensemos en las rocas que están a la orilla de la playa. ¿Cómo son? No son suaves al tacto, ¿verdad que no? Son puntiagudas, filosas, duras, ásperas. No están pulidas y suaves al tacto. Si usted se cae sobre una de ellas, sufrirás las consecuencias. Y no quiero revivir a nadie si se ha caído en alguna de estas rocas. No quiero revivir ese dolor que usted pasó, pero yo quiero que vean lo que significa la palabra áspero. Entonces, necesitamos nosotros entender esto. Los casados, le estoy hablando en particular. Y en este momento tengo que respirar porque me da mucha lástima hablar de esto. Pero, ¿cuántos cristianos son ásperos con sus esposas? Muchos. Son como las rocas de la playa que hemos hablado. Son rigurosos, rígidos, puntiagudos, filosos, duros, ásperos con sus esposas. Están faltos de tacto y suavidad. Ellos le hablan mal a sus esposas como si fuera a hablarle, ¿verdad? No se debe hablar mal a nadie, mucho menos a su esposa. Tiene que tratarla con respeto, con amor. Necesitamos ser pulidos por el amor de Dios para no ser como las rocas, para hablarle a nuestras palabras, hablarle a nuestras esposas palabras suaves, cariñosas, y aun si es algo que se está arreglando, tampoco no va a usar palabras obscenas. Quizás tú puedes subir la voz, pero hay que tener cuidado donde uno va. Necesitamos ser pulidos por el amor de Dios. Pulidos por el amor de Dios. ¿Cómo vamos a ser pulidos por el amor de Dios? Pues Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27 nos habla a nosotros los casados y nos dice en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Ahora vamos a parar aquí, un momentito. Amad a vuestras mujeres a mi manera. No. Según mi filosofía, tampoco. Sino amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, aquí la palabra amor conlleva mucho peso. Sí hemos visto anteriormente que Cristo es la cabeza de la iglesia, el líder, el que lleva el mando principal de la iglesia, pero como él la lleva por amor. De tal manera que dice ese versículo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hasta la última gota de sangre Jesús dio por la iglesia. Eso es amor. ¿Estás tú dispuesto a morir por tu esposa? Espérate, hermano, ¿qué tú me estás hablando? Eso es lo que dice ese versículo. ¿Estás tú dispuesto a entregarte por tu esposa? ¿Amarla como Cristo amó a la iglesia? Ese es el líder que Dios está buscando. No es cualquier cabeza del hogar. Dios quiere un diseño. Y en ese diseño tenemos que nosotros, los esposos, aprender a amar como Cristo amó a la iglesia y entregarnos a nuestra esposa como Cristo se entregó a la iglesia. ¿Y para qué Cristo lo hizo? Miren el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, dice el 27, de presentarla o presentársela a sí mismo, a Jesús, una iglesia como gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, maridos, ¿cómo nosotros podemos amar a nuestras mujeres de ese nivel, en esa dimensión, si somos ásperos con ellas? Si somos filosos con ellas, rigurosos con ellas y tratándolas como esclavas y como... No. Y el motivo de este amor es para santificar a nuestras esposas.
Para cuando un día venga Cristo a buscar su iglesia, Cristo diga, tú como hombre de Dios, has ayudado a tu esposa y yo la voy a salvar. Porque yo morí también por ella y tú la has amado, como dice las escrituras. Entonces, tenemos que pensar que nuestra familia es parte del diseño de Dios para salvación. Esto no es para relajar. Sé que hay muchos relajos allá afuera, muchos comentarios, muchos contra la mujer, contra el esposo. Y como dije anteriormente, Satanás usa todo esto para relajar, dañar, degradar la familia. Pero Dios ha hecho un diseño para nosotros tener la victoria. Y cuando somos pulidos por el amor, podemos amarla, entregarnos, trabajar para que ellas sean santas, para cuando venga Cristo Jesús, la mujer que tú me diste, la esposa que tú me diste, aquí está, para tu servicio. Es algo diferente. Ahora, mira también lo que dice el apóstol Pablo. Aparte de esto, también dice, así también, así, añadiéndole, vamos a amarla como Cristo, ¿verdad? Vamos a la iglesia y vamos a entregarnos a ella como Cristo se entregó a la iglesia, pero así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y también he visto eso, muchos hombres amadores a sí mismos, amadores a sí mismos, amadores a sí mismos. Y yo digo, wow, pues si así como se ama, me imagino que amará mucho a su mujer y amará mucho a sus hijos. Y no, se ama a sí mismo, pero no a su mujer, ni tampoco a sus hijos. O quizás a sus hijos, no a su mujer. Y como quiera, está mal. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, dice la Biblia, así mismo se ama. ¿Por qué? Porque los dos son uno. Dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne o a su propio cuerpo, es lo mismo, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y cuando tú ves estos versículos 28 y 29 y 30 y los juntas, debemos amar a nuestra esposa como nuestro propio cuerpo. A nuestro propio cuerpo lo sustentamos, lo cuidamos, lo protegemos. Pues así mismo debemos hacer con nuestras esposas. Sostenerla, cuidarla, protegerla, amarlas. Y dice el 30, porque somos miembros. ¿Quiénes somos miembros? Tanto los esposos como las esposas. De su cuerpo. ¿De qué cuerpo? El de Cristo. De su carne y de sus huesos. Del mismo reino. Del mismo cuerpo de Cristo que es la iglesia del Señor Jesús. La cual Él ganó con su propia sangre. Miren estos versículos en Efesios 5, 31 al 33. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, Pablo termina aquí y dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame otra vez al hombre, también a su mujer, como a sí mismo. Y termina diciendo, y la mujer respete a su marido. ¿Qué diseño tan bonito? Sí hay que trabajar, sí hay que orar, sí hay que hacer la voluntad de Dios, pero recuerden que la palabra diseño es acción. Conocimiento, acción. Conocimiento y acción. Entonces, vamos a seguir hacia adelante y vamos a mirar algunas escrituras para el marido. Muy importante estas escrituras. Yo lo añadí hasta el versículo 9. Casi siempre nos detenemos en el 7, pero quiero leer hasta el 9. Dice Primera de Pedro 3, 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas. ¿Quiénes son ellas? Sus esposas. Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Pero ¿cómo le estamos dando honor a la mujer más frágil?
¿verdad? Del vaso más frágil, si somos ásperos con ella, filosos, rigurosos y hablándole malo y tirándola para aquí, tirándola para allá y ponerla como una esclava. Tenemos que darle honor a la mujer como vaso más frágil. La mujer es sentimental, más sentimental que el hombre también es sentimental, pero la mujer un poco más sentimental que el hombre. Le duele más las cosas que el hombre. A mí me han hecho cosas y quizás lloro hoy y ya mañana estoy riéndome, pero todavía la mujer lleva eso. Lo puede llevar por semana, lo puede llevar por meses y cuidado hasta por año. Entonces, tú tienes que evitar eso, tienes que trabajar con ella sabiamente, tienes que darle honor a la mujer como vaso más frágil. Y mira qué interesante, y como coherederas de la gracia de la vida. Ellas son coherederas. Nosotros somos coherederos, ellas son coherederas. Nosotros somos hijos de Abraham, ellas son hijas de Sara, ¿verdad? Y Abraham y Sara eran un matrimonio. Así que, y como coherederas de la gracia de la vida, y mira cómo termina para el versículo 7, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si yo maltrato a mi esposa y soy áspero con ella, mis oraciones no pasan de este techo. Y miren qué lejos de ese techo es el cielo, pero no pasan de ese techo. Y si pasan, rebotan y me dan en la propia cara mía, mi propio rostro. ¿Por qué? Porque soy áspero con mi mujer, áspero con mi querida esposa, con mi amada esposa. Ahora, versículos 8 y 9, como lo está hablando a toda la iglesia, pero está unido a la familia, está unido al matrimonio, está unido a todo, dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Finalmente, sed todos, cuando le habla a la iglesia, todos, está hablando a casados, casadas, solteras, solteros, hijos, padres. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Esto también se practica en el hogar. Ser compasivos, ambos, amándonos fraternalmente como una familia, misericordiosos, amigables. Dice el 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. Para eso que Dios nos llamó. Pero para heredar esa bendición, tenemos que estar en el diseño de Dios. No nos podemos salir del diseño de Dios. Por eso que al principio puse los ejemplos de Noé y de Moisés, que ellos no se salieron del diseño de Dios y fueron bendecidos. Y nosotros también vamos a ser bendecidos si nos quedamos y practicamos este diseño que Dios ha puesto para la familia. Colosenses 3:19 lo voy a juntar con Colosenses 3:19, pero con dos diferentes versiones, porque lo hice con las damas, con las casadas, también tengo que hacerlo con los caballeros, con los casados. Dice Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella, la Reina Valera de 1960. Y la traducción del lenguaje actual nos dice, y ustedes, los esposos, deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellas. Así que cogió la palabra ásperos y le dio la definición de groseros y duros con ella. No debemos ser groseros ni duros con ellas. Antes de leer el comentarista, ¿verdad? Antes de leer este comentario, quiero decirle algo que sucedió cuando estaba en Massachusetts, esos 20 años que estuve allá viviendo en Massachusetts, una experiencia personal que vi, y voy a cambiar los nombres, ¿verdad? Simplemente usar nombres que inventados míos, pero con un propósito. Aquí tenemos el señor Prudencio, ¿verdad? Noten, Prudencio, que se quería divorciar de su mujer y va a donde el abogado y el abogado Rafael Matos le dice, ¿qué te pasa, Prudencio? Yo me quiero divorciar de la mujer mía
y dice, siéntate, toma un cafecito, lo veo muy alterado. Y la secretaria vino y le dio cafecito, galletita, y estaba el abogado y don Prudencio hablando. Dice, yo me quiero divorciar de mi mujer, no se sujeta a mí, no se somete a mí. ¿Qué le pasa a ella? Yo soy el hombre de la casa, yo soy el jefe, bla, bla. Y, ok, después que por 1 hora dio todas las quejas, el abogado le dice, ok, ¿cuándo tú te quieres divorciar? Lo más rápido posible, en no menos de 30 días. Y el abogado dijo, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque tengo un plan para ti, un plan malvado, un plan malévolo. Y eso le gustó a Prudencio y se acercó. Y dime, ¿qué es? Yo te voy a divorciar a ti en 180 días, en 6 meses. ¿En qué? ¿En 6 qué? Sí, en 6 meses. Pero te recuerda que te voy a hablar de un plan malévolo. Oh, ok. Dímelo. Entonces le dijo, tú vas a hacer estas cosas. Saca la lista. No, yo no tengo libreta. Pues toma la libretita, toma el bolígrafo. Esto es lo que tú vas a hacer. Comenzando hoy. ¿Tú vas a cenar en tu casa? Sí, voy a cenar en casa. Pues tú vas a reunir a tus hijos y a tu esposa y vas a hacer una oración. ¿Qué? Sí, vas a hacer una oración. Después que no termine la oración, para comenzar, le coge la manita y le da un besito a la manita. Ah, ¿qué? No, vas a hacer eso, tranquilo. Y después, cuando termine de comer, le va a decir, gracias, mi amor, por la comida. ¿Qué tú dices? ¿Cómo vas a hacer? No, trata de fuerza. Recuerda que tú no te quieres vengarle a tu mujer. Sí, me quiero vengar. Tú no quieres hacerla sufrir. Sí, pues tienes que estar conmigo en el plan. Ok, recuerda que las primeras 2 o 3 semanas ella va a pensar que tú estás loco, un rayo te cayó, pero tú vas a seguir con el plan, ¿verdad? Sí. Recuerda, también por la mañana antes de salir a trabajar, otra vez ora con ella en el desayuno, le da un besito y adiós. Y ya te va a mirar como que estás mal, como que tú perdiste un tornillo, pero tú sigues para adelante. Tú tienes que convencerla, tienes que enamorarla. Y también tienes que abrirle las puertas para que ella entre, la cierra. De vez en cuando, por lo menos una vez al mes, sácala, que sea comprarse un sandwichito, un cafecito, de vez en cuando le da un regalito, pero tú me estás pidiendo mucho. Tú no te quieres divorciar, tú no quieres hacerla sufrir. Sí, pues está bien. Y empieza Prudencio a hacerla una por una las cosas. Una por una. Llegó los 6 meses. Se supone que entra a las 9 de la mañana y entra casi a las 5 cuando el abogado va a cerrar. Y dice, Prudencio, te está esperando de las 9 de la mañana. ¿Por qué? Me está llegando tarde, faltan 15 minutos para las 5 para cerrar. Pero anyway, yo tengo todos los papeles listos, aquí está, lo que tiene que firmar aquí, allá. Y cogió Prudencio los papeles y los rompe. Y el abogado, ¿qué te pasó, Prudencio? Yo te voy a decir algo, abogado. Ese no fue ningún plan malévolo. Yo descubrí que yo no amaba a mi esposa como yo la amaba. Esa mujer se ha sometido a mí de una manera que no puedo entender. Yo tenía una joya, yo tenía una perla y empezó a mencionar un montón de joyas rubí, dándole mucho crédito y amor a la esposa. Yo no puedo vivir sin ella, don Rafael. No, olvídese. Y Rafael le dice, por eso es que yo esperé estos 6 meses. Yo también soy cristiano, pertenezco a la iglesia de Cristo. Y yo trato más de construir que destruir. Te felicito, Prudencio. Caíste en prudencia. Y se abrazaron y ya usted sabe el resto de la historia. Historia verídica. Pero vamos hacia adelante. Y el comentarista bíblico Matthew Henry escribió, yo no estoy de acuerdo con todo lo que le escribe, ni con todos los comentarios, pero este me encantó y lo quería compartir. ¿Verdad? Él escribió, la mujer fue formada de una costilla de Adán. No fue tomada de su cabeza para que gobierne sobre él, para que la mujer diga, mira, Dios me hizo por encima de ti, yo soy el que gobierno sobre ti. Tampoco fue formada de sus pies para ser pisoteada por él y decir, no, tú eres una esclava, tú estás bajo mi autoridad, sino que fue tomada bajo su costado para ser igual a él, bajo su brazo, para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Me encantó mucho esta reflexión, se la quise compartir.
Así que vamos ahora para la parte número 3, es más cortita que las primeras dos. ¿Cómo es que los hijos deben tratar a sus padres? Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Aquí hay dos palabras también que nos ponen a pensar, las palabras obedecer y agradar. ¿Qué significa la palabra obediencia? Se trata del cumplimiento respetuoso o sumiso de un mandato a una orden de uno en autoridad, ¿verdad? Nos sometemos, nos sujetamos, obedecemos. La obediencia continua, como aplicamos anteriormente, demuestra nuestro amor por Dios y abre caminos de bendición para la familia de parte del Señor. ¿Qué significa la palabra agradar? Caer en gracia, complacer, gustar, deleitar, atraer, satisfacer, alegrar, cautivar, encantar. Y cuando vemos ahora versículos de la traducción lenguaje actual, Colosenses 3:20, dicen ustedes, los hijos, deben obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. No tanta diferencia de la Reina Valera. Entonces, ¿qué podemos pensar en esto? ¿Qué podemos pensar? Antes de leer Efesios 6 del 1 al 3, aunque los hijos son los que van a obedecer a los padres, ¿quién le ayuda a obedecer a los padres? Los mismos padres. Ellos son chiquitos, no saben mucho de lo que es obediencia, sujeción ni nada. Pues los padres modelando, ¿verdad? Ese amor, cómo el esposo trata a la esposa, cómo la esposa trata al esposo y cómo trata a sus hijos y le va enseñando, ¿verdad? Por sus vidas y por la palabra de Dios, que es obedecer. Cuando ellos llegan a un momento más, ellos obedecen automáticamente. ¿Por qué? Porque aman a sus padres, se sujetan a sus padres. Y dice ese versículo 1, Efesios 6, 1, 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es recto, esto es bueno, es conveniente, es un menester. Honra a tu padre y a tu madre, versículo 2, que es el primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa. Y después le dice estos versículos para los hijos, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y puse aquí abajo, ojo, ¿de dónde salió este primer mandamiento con promesa? ¿De dónde salió? Usted dirá de la Biblia, claro que sí, pero se encuentra en Éxodo 20:12 y Deuteronomio 5:16 y otras partes más, pero de ahí que sale. Dice ahí, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ellos van a conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y Dios le está diciendo, tú quieres gozarte de esta tierra prometida, de los frutos, del trabajo, de todo lo que van a ver aquí, de todas las bendiciones que yo les voy a dar a ustedes. Comienza honrando a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Y en Deuteronomio 5:16, que repite lo mismo de Éxodo 20:12, nos dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero está en Efesios, ¿verdad? Que lo hemos leído, está en el Nuevo Testamento. Nosotros esperamos una tierra prometida, esperamos cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Por lo tanto, debemos seguir honrando a nuestros padres como Dios manda, como el diseño manda, ¿verdad? Eso es agradable a Dios. Así que vamos a la parte número 4, la última parte, una parte también más corta que las primeras dos, pero es muy interesante y es muy importante también porque es parte del modelo de Dios. ¿Cómo es que los padres deben tratar a sus hijos? ¿Verdad? Le están hablando a los padres
Y padres con ese al final, está hablando de madre y padre, o padre y madre, los padres. ¿Cómo deben tratar a sus hijos? Pues vamos a mirar la última parte, ¿verdad? De este diseño, Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí hay dos palabras también que nos ponen a pensar. Las palabras son exasperar y desalentar. Dos palabras bien importantes para nosotros los padres entender y practicar este diseño con nuestros hijos. ¿Qué significa la palabra exasperar? Lastimar, irritar una parte dolorida o delicada, dar motivo de enojo a alguien, hacer que una persona se enfade muchísimo, que pierda la paciencia. Eso es exasperar. Y yo quiero darle un ejemplo. Yo me recuerdo cuando mi hijo era chiquitito, se enojaba de nada. Entonces a mí me gustaba verlo enojado y yo jugando sin malicia, sin nada. Y hasta que un día la palabra de Dios me dijo, leyéndola, tú estás exasperando a tu hijo. Tú lo estás irritando, lo estás lastimando. Tú le estás dando motivos de enojo a tu hijo. Tú lo estás enfadando de tal manera que tu hijo pierde la paciencia y así estás actuando y tú te estás deleitando en eso. Y yo tuve que ir donde mi hijo y pedirle perdón. Sí, no tenía la mente para hacer mal, pero estaba haciendo mal. Cuando me autoevalué, me autoexaminé, vi que estaba pecando contra Dios y me salí del modelo de Dios, del diseño de Dios, pero fue lo suficientemente humilde a pedirle perdón y hasta el sol de hoy no molesto a mi hijo Xavier. Ahora, ¿qué significa la palabra desalentar? Yo lo estaba desalentando y no me daba cuenta. ¿Qué es desalentar? Pues es desanimar, desmayar, descorazonar. Y eso estaba haciendo yo con él, sin darme cuenta. Entonces, nos vienen en la mente muchas cosas y Colosenses 3:21, que es el versículo que estamos leyendo, quiero leerlo también con la traducción del lenguaje actual. Otra vez, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La versión de TLA nos dice, y ustedes, los padres, no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Algo que tenemos nosotros los padres que pensar en este diseño. ¿Y por qué pensar? Antes de leer estos pensamientos, nosotros le estamos modelando a ellos. Ellos van a ser los futuros padres del mañana. Y si nosotros lo estamos modelando mal, fuera del diseño de Dios, van a hacer lo mismo que hicimos nosotros. Y eso se va a pasar. Y cuando viene a ver el diseño de Dios, se puede perder en esa familia. Entonces dice aquí, padres, ¿qué vamos a hacer para no exasperar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a alentar a nuestros hijos? Otra pregunta. ¿Cómo vamos a usar nuestra autoridad de una manera correcta? Porque son esos hijos prestados. Dios nos dio para ayudarlos, bendecirlos, amarlos, guiarlos. Para no serles piedra de tropiezo y para que nuestros hijos amen el diseño de Dios, el cual es perfecto. Es el mejor que nosotros vamos a hacer. Posiblemente usted está pensando en muchas cosas correctas. Posiblemente usted está hablando de la oración. Claro, tenemos que orar. Posiblemente está hablando de ayuno. Claro, vamos a ayudar por nuestros hijos. Posiblemente está hablando, vamos a llevarlo a las clases bíblicas. Claro, todo eso funciona, todo eso es parte. Pero recuerda que estamos hablando de una familia. ¿Dónde comienzan las enseñanzas? ¿Dónde comienza todo? Pues Efesios capítulo 6, versículo 4, y lo traje en las dos traducciones, la Reina Valera y la TLA. Efesios nos dice 6:4, la Reina Valera del 60. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En otras palabras, no exasperarlos,
sino como, ahí mira la medicina aquí, sino criarlos en disciplina y amonestación. ¿De quién, mamá? Del Señor. No mi propia disciplina, no mi propia amonestación, sino lo que el Señor me enseña en su palabra. ¿Cómo dice este versículo en la traducción lenguaje actual? Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, no les esperen, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Claro, que posiblemente cuando tú estás criándolos en disciplina y amonestación del Señor, que es lo mismo que educación y dándole enseñanzas cristianas, muchas veces ellos sí se van a enojar, pero no, pero tú tienes que ser fuerte porque ellos están enojados con algo bueno. Tú no estás pecando, tú no estás exasperando, tú estás dando escrituras, le estás dando ejemplo, lo estás haciendo con amor y posiblemente eso les choca porque en la escuela aprendieron otra cosa o están viendo una cosa en el vecindario. Yo espero que no sea que lo que están viendo sea el hogar, porque si es el hogar es triste, ¿verdad? Pero tenemos que disciplinarlos y amonestarlos en el Señor. Ellos poco a poco van a amar las cosas de Dios. Poco a poco van a ver el diseño. Nosotros vamos a seguir modelando a nuestros hijos. Y ellos van a aprender. Y esto es algo que nos pone a pensar nuestro trabajo en este diseño. Conclusión. Si ustedes notan, esta conclusión es también mi introducción. Que Dios nos ayude a construir nuestras familias en su diseño mientras le modelamos a un mundo perdido que necesita salvación, tanto como nosotros. Incluyo ahí lo que ya hablamos y modelar también a nuestros hijos. Modelar también a la iglesia, a la congregación que nosotros pertenecemos, para que el mundo pueda ver y nuestros hijos puedan ver cuál es el modelo, el patrón, el diseño de Dios. Recuerda, Dios cuenta con su familia y la mía. Dios le bendiga siempre. Mis últimos comentarios. Dios me lo bendiga. Amén, amén, hermano Carlos. Definitivamente, hermanos, hemos tenido esta noche una conferencia de esas conferencias que no tienen desperdicio. Una de esas conferencias que nos sentimos y decimos nosotros, ¿por qué más hermanos no escuchan esto? ¿Por qué más hermanos no pueden escuchar esto? Pero gracias a la tecnología y a la facilidad que nos da, pues, estos tiempos y los avances, esta conferencia ha sido grabada y se estará enviando a través de WhatsApp a muchos hermanos para que sigan llegando esto del diseño de Dios. El diseño del matrimonio no es a nada creado por los hombres, es creado por Dios. Es un diseño hecho por Dios y nosotros como cristianos debemos de llevarlo fielmente. Así como el hermano puso los ejemplos de Noé y el arca, así como se hizo el tabernáculo, así nosotros también como parejas cristianos debemos de tener ese diseño tal y cual el Señor lo ha dicho y enseñarlo al mundo, porque lamentablemente, hermanos, ahora mismo el diseño que se está enseñando es el diseño hecho por el hombre y ese no es lo que Dios quiere y eso no es lo que nosotros queremos. Gracias, hermano Carlos. Vamos entonces a concluir esta parte antes después de la oración final. Vamos a tener la oportunidad para comentarios sobre lo que hemos escuchado. Vamos a pedirle al hermano Pablo Peralta, por favor, si puede orar para concluir esta parte y luego vamos a los comentarios sobre este tremendo plato que nos ha brindado el hermano Carlos en esta noche. Adelante, hermano Pablo. Okay. Oremos, hermanos. Bendito Padre glorioso, santificado es tu nombre, Señor. Te exaltamos, te glorificamos, Padre, y te damos la gloria y la honra. Gracias, Padre, por estas palabras. Gracias por tu siervo Carlos y lo que has puesto en su corazón para traerlos a nosotros en esta noche, Señor, impactarnos y tocarnos con versículos que hemos tenido ahí, tenemos ahí, pero a veces necesitamos que tu Espíritu Santo nos toque y que nuestros corazones duros puedan ablandarse para verlos y entenderlos, Señor. Padre, ayúdanos a trabajar en nuestras vidas personales,
para hacer ese modelo y poder hacer cada uno individual nuestro 25% y poder poner nuestra parte en el plan de salvación tuyo y en el plan del matrimonio. Que podamos, Señor, trabajar conforme al patrón, conforme al modelo establecido. Gracias por hermanos como el hermano Carlos, que nos ayudan con palabras sencillas y claras a entender que debemos hacer nuestro esfuerzo personal. Danos sabiduría, Padre. Guíanos en esta trayectoria, en esta jornada de por vida que llevamos junto a esa amada, junto a nuestras esposas, para poder, Señor, dejar un legado y dejar una semilla en nuestros hijos, un ejemplo en nuestros hijos, en nuestra sociedad y en nuestra iglesia, que pueda impactar y que pueda seguir dando frutos. Que la gracia tuya, Señor, esté en nosotros, nos bendiga y nos dirija. Que cada persona en el internet que en el futuro escuche este mensaje pueda ser tocado por estas palabras de tu diseño y de tu plan, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Pablo. Entonces, si alguno de los hermanos tiene algún comentario, alguna pregunta, pues este es el momento. Me deja ver manita